Capítulo 3. La ley de causa y efecto. Sin la ley del karma, la reencarnación carece de sentido. La palabra sánscrita karma significa literalmente acción, acto, obra, pero, debido a que no existe una traducción que transmita su verdadero sentido, utilizaremos el término sánscrito que se ha convertido en una expresión aceptada en la mayoría de los idiomas occidentales. Para comprender qué quiere decirnos la filosofía védica cuando habla del karma, es necesario analizar la ley detrás del karma, en vez de ofrecer solamente una definición de la palabra. Karma, la ley de acción y reacción. El término karma aparece por primera vez en Occidente en el siglo XIX, cuando Madame Blavatsky lo introduce en su sistema de teosofía. El karma es la ley básica del cosmos, que enlaza en el mundo físico, mental y psíquico el efecto con la causa, debido a que ninguna causa puede existir sin su efecto correspondiente, desde la más grande hasta la más pequeña, desde el cataclismo cósmico hasta el movimiento humano, y debido a que algo similar produce algo similar, es el karma la ley invisible y reconocida que vincula de forma sabia, justa y considerada cada efecto a su causa, relacionando el resultado con su causador. El antropósofo Rudolf Steiner comparó la ley del karma con la ley natural del equilibrio entre causa y efecto, el tercer axioma de Newton de la mecánica clásica, 1687. Incluso en la Biblia se hallan indicaciones de esta ley, por ejemplo, en el Apocalipsis 22:12, ¿por qué el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras? Y en las palabras del apóstol San Pablo, 2 Corintios 9:6, quien siembra mezquinamente, mezquinamente también cosechará, y quien siembra con larguezas también cosechará. Este entendimiento era comúnmente aceptado durante los primeros siglos del cristianismo, hasta el año 553 de nuestra era, cuando en la celebración del Segundo Concilio de Constantinopla, la reencarnación fue considerada anatema y se impuso el dogma de la resurrección. Pero las leyes de la naturaleza no dejan de actuar porque el hombre las ignore. Si pone la mano en el fuego, se quema. El fuego ni siquiera perdona a un niño pequeño que no conoce la cualidad abrasadora del fuego. Si cada acción tiene su reacción correspondiente, podemos imaginarnos la complejidad de la ley del karma que tiene en cuenta cada acción de cada ser humano y le proporciona la reacción correspondiente, ya sea en un futuro cercano o lejano. Pero una ley no es una fuerza impersonal o ciega. Detrás de cada ley hay un legislador. Entonces, ¿cómo actúa esa ley? ¿Quién vigila que se aplique de manera justa? Krishna dice en la Bhagavad Gita 18:61: Ishvara sarvabhutanam hridaya shunatistati brahmayan sarvabhutani yantra rudani mayaya. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material. Srila Prabhupada comenta con respecto a este verso: Krishna, en la forma de la superalma localizada, se encuentra en el corazón dirigiendo al ser vivo. Después de cambiar de cuerpo, la entidad viviente olvida sus acciones pasadas, pero la superalma, en su carácter de conocedor del pasado, presente y futuro, permanece como testigo de todas las actividades del alma. En consecuencia, todas las actividades de las entidades vivientes las dirige la superalma. La entidad viviente obtiene lo que merece y es llevada por el cuerpo material, el cual es creado en el seno de la energía material bajo la dirección de la superalma. En cuanto la entidad viviente es colocada en un determinado tipo de cuerpo, tiene que trabajar bajo el hechizo de esa situación corporal. Una persona sentada en un automóvil que se desplaza a alta velocidad va más rápido que otra
en un coche más lento. Si bien las entidades vivientes, los conductores, pueden que sean iguales. Asimismo, por orden del alma suprema, la naturaleza material elabora un determinado tipo de cuerpo para un determinado tipo de entidad viviente, de modo que ésta puede actuar según sus deseos pasados. Libre albedrío y predestinación. Debido a que la ley del karma es universal, infalible y extremadamente rigurosa, se nos plantea la pregunta de si a los seres vivos nos queda algo de libertad a la hora de actuar. La respuesta es sí. La libertad es una cualidad inseparable del alma, debido a que el alma individual es una partícula diminuta del alma suprema, y el alma suprema posee libre albedrío en plenitud. El libre albedrío es una cualidad intrínseca de cada individuo, nunca se pierde, pero puede que se limite debido a las propias decisiones de cada uno. Por ejemplo, si alguien decide infringir las leyes del Estado, corre el riesgo de ser detenido y juzgado. Entonces, una vez en la cárcel, su libertad estará recortada, pero no anulada. No podrá coger un avión y tumbarse en una playa del Caribe, pero puede tumbarse en la cama de su celda. Tiene cierta libertad de acción dentro del espacio que le han concedido las autoridades de la prisión, y si coopera con las fuerzas del Estado, es probable que se le otorgue pronto la libertad condicional por buena conducta. Por otro lado, si sigue infringiendo las normas, está predestinado a sufrir las consecuencias y tal vez terminar en una celda de aislamiento, donde sus posibilidades de acción se verán aún más reducidas. El libre albedrío nos permite un cierto radio de acción, aunque siempre dentro de las restricciones dictadas por las leyes de la naturaleza. Nuestra libertad nunca es ilimitada. Estamos obligados a jugar según las reglas del juego, es decir, dentro del marco determinado por la naturaleza material. De lo contrario, tenemos que sufrir las consecuencias, las reacciones a nuestras acciones. Por ejemplo, una sopa sin sal es sosa, pero con demasiada sal se vuelve incomible. Existe un pequeño margen referente a la cantidad de sal dentro del cual el sabor de la sopa es aceptable, y este margen depende del tipo de cuerpo. Lo que es agradable para un cuerpo no lo es necesariamente para otro. Cada cuerpo tiene sus facultades y limitaciones, y quizás nos gustaría volar como los pájaros, pero si nos tiramos por un precipicio, aunque abramos los brazos como alas, no volaremos, sino nos romperemos los huesos. Dependemos completamente de las leyes de la naturaleza, las cuales se experimentan de diferentes maneras según el cuerpo en que habitamos. El cuerpo humano no puede flotar en el aire ni sobrevivir debajo del agua, pero hay otros cuerpos que ofrecen esas facilidades, los de las aves y peces. Si observamos las diferentes especies, podemos apreciar cómo cada cuerpo tiene ciertos poderíos y habilidades que lo distinguen de otro. Lo que realmente distingue al ser humano de otros seres es su inteligencia. Pero, si el hombre usa esa inteligencia para imitar las destrezas de las aves y peces, construyendo aviones y submarinos, finalmente no es mucho más que un animal cualificado. Aun así, sus inventos son meramente crudas imitaciones de las originales proporcionadas por la naturaleza, que actúa según el proyecto del Diseñador Supremo, que proporciona diseños infinitamente más perfectos que los inventos más avanzados del hombre. De hecho, en el reino animal encontramos muchas especies que poseen habilidades materiales muy superiores a las nuestras. Hay animales que ven mejor que nosotros, como por ejemplo las águilas y halcones, o las abejas que perciben incluso el espectro ultravioleta. Otros tienen oídos mucho más agudos, como los murciélagos o delfines, que perciben ondas ultrasónicas. El olfato de los perros es tan sensible que puede detectar concentraciones de una sustancia tan bajas como una parte por billón. Los osos pueden dormir durante meses y los elefantes pueden comer más de 100 kilos de alimentos al día. La gran ventaja del cuerpo humano es, en realidad,
su conciencia desarrollada y su inteligencia superior. Si el ser humano no usa estas capacidades para el cultivo espiritual, sino para progresar en aquellas actividades que tiene en común con los animales, el comer, dormir, aparearse y defenderse, entonces es inevitable que, debido a sus deseos y los actos correspondientes, el karma, tenga que aceptar de nuevo formas de vidas inferiores. Un axioma védico dice que el cuerpo que tenemos ahora es el resultado de nuestros deseos y actos del pasado, mientras que el cuerpo que tendremos en el futuro será el resultado de nuestros deseos y actos presentes. La siguiente analogía ilustra esta tesis. Cuando un joven entra en la universidad para estudiar medicina, se entiende que, en el pasado, completó con éxitos los estudios en el colegio e instituto, culminando con el bachillerato. Si no tuviera los conocimientos suficientes, no sería admitido en la Facultad de Medicina. En el presente, los años en la universidad determinarán su futuro. Si se dedica a los estudios y aprueba todos los exámenes, obtendrá su diploma o licencia que le permitirá ejercer como médico. Si pierde el tiempo divirtiéndose, tendrá que aceptar un trabajo que precise menos cualificación y será menos remunerado. Pero incluso, esta situación menos favorable no es definitiva o inalterable. Esta persona puede tomar en cualquier momento la iniciativa para ampliar sus conocimientos y mejorar su posición en la vida. La conclusión es que nosotros tenemos, en cualquier circunstancia, un margen de independencia que nos permite decidir cómo actuar, pero siempre debemos recordar que vivimos bajo las leyes estrictas de la naturaleza material. Pensar que podemos pasar por alto esas leyes solamente producirá miseria. Las decisiones se toman en el cuerpo sutil, concretamente, en los tres apartados de la mente: pensar, sentir y desear. Es nuestra manera de pensar, sentir y desear que determina nuestra manera de actuar, y nuestra manera de actuar determinará nuestro cuerpo denso y su entorno. Por consiguiente, todo sistema de yoga tiene como objetivo la purificación del cuerpo sutil, en primer lugar la mente, para elevarnos a un estado superior de existencia. La ley del karma, desde el punto de vista de la acción. En los Vedas encontramos una detallada descripción sobre diferentes tipos de acciones y sus resultados. La sección Karmakanda recomienda: si queremos ser ricos, debemos actuar de esta manera. Si queremos ser famosos, debemos actuar de aquella manera. Si deseamos salud, belleza o fuerza, tenemos que actuar así. Por ende, si una persona es, en esta vida, rica, famosa, hermosa, fuerte, etc., podemos concluir que ha actuado en el pasado de una manera específica, magnánima, caritativa, piadosa, etc., que le permita cosechar ahora los frutos de sus actos. Sin embargo, lo que no está determinado es cómo va a utilizar estas ventajas en su vida actual. Eso depende de su libre albedrío. Por lo tanto, es frecuente que una persona rica, famosa o hermosa no sea necesariamente una buena persona. El mismo principio es aplicable a lo indeseable. Los Vedas recomiendan apartarse de ciertos actos para evitar enfermedades, fracasos u otras desgracias. Seguir estos consejos nos recompensará con los resultados correspondientes. La ley del karma desde el punto de vista de la reacción. Si miramos la ley del karma desde el otro lado, es lógico pensar que todo lo que nos pasa en esta vida, sea agradable o desagradable, es una reacción a nuestros actos en el pasado, ya sea en esta misma vida o en una vida anterior. Por lo tanto, no es la mala suerte, el ciego azar o la voluntad del cruel destino quien nos juega una mala pasada, sino son nuestras propias decisiones que nos persiguen. Por esa razón, nos encontramos a veces con personas que, a pesar de llevar una vida sana y piadosa, reciben duros golpes del destino. Pero aquel que posee verdadero conocimiento y una visión trascendental sabe que la raíz de su miseria se encuentra en su propio corazón. Por ende, no culpa a nadie, y menos a Dios, por su situación. Con el apropiado ángulo de vista,
puede entender que todo lo que le pasa tiene su razón de ser, encierra además una lección y, aceptado de manera adecuada, sirve para purificar su existencia y elevar su conciencia. Evolución e involución en la conciencia. Lo que se recomienda en las escrituras védicas es precisamente la evolución de la conciencia, ya que existe también la posibilidad de ir en la dirección opuesta y bajar a un nivel de vida inferior. Dos preguntas que una y otra vez surgen en relación con la reencarnación son: 1. Si los animales obedecen también la ley de la reencarnación y pueden volverse humanos. Y 2. Si el alma puede pasar de un cuerpo humano a un cuerpo de animal o incluso al de una planta. Antes de responder a esas preguntas, recordemos la definición védica de vida. Los organismos vivos muestran síntomas de vida porque son animados por la fuerza vital que es una partícula de energía espiritual. De esta afirmación se deduce que la chispa espiritual puede morar en cualquier organismo apto para la vida, ya sea humano, animal o vegetal. El alma está presente hasta en las formas más simples como los microbios o las amebas. En la Bhagavad Gita 2.24 se afirma: Nitya Sarvagata Stanu. El alma es eterna y está presente en todas partes. La única diferencia entre el ser humano y el animal radica en el cuerpo, tanto sutil como denso. Entonces, de acuerdo con la estructura del cuerpo, el alma exhibe sus cualidades. Si un ser humano se comporta en la presente vida como un animal, la naturaleza le ofrecerá en la siguiente vida un cuerpo más apropiado a su nivel de conciencia, lo cual ni siquiera es un castigo, sino un favor. La forma humana de vida es una encrucijada. Es la única forma donde el alma puede hacer uso de su libre albedrío y elegir su camino. Todas las demás especies no tienen este poder de elección y siguen el camino de la evolución que culmina en el nivel humano. En la forma humana, la conciencia del alma se considera florecida, ya que se ha desarrollado suficientemente para poder distinguir entre el bien y el mal. Un animal sigue solamente su instinto, no se implica por sus actos en nuevas reacciones kármicas. En las formas de vidas inferiores, como la de los animales, el alma condicionada paga más bien las deudas kármicas contraídas en la forma humana. Una vez saldadas sus deudas, el alma recibe otra vez una vida humana y con ella una nueva oportunidad de elevarse o degradarse. Srila Prabhupada explica en el Srimad Bhagavatam 4.29.4. Originalmente, la entidad viviente es un ser espiritual, pero cuando desea disfrutar del mundo material, baja a esta esfera. Entonces, la entidad viviente acepta primero un cuerpo que tiene una forma humana, pero paulatinamente, debido a sus actividades degradadas, cae en las formas más bajas de vida, en las formas de animal, planta y acuático. Gracias al gradual proceso de la evolución, obtiene de nuevo el cuerpo de un ser humano y recibe otra oportunidad de salir del proceso de la transmigración. Pero, si de nuevo no aprovecha la oportunidad que tiene en la forma humana de entender su posición, se le mete otra vez en el ciclo de nacimientos y muertes en diferentes tipos de cuerpos. El cuerpo humano goza entre todas las formas de vida de una posición única, porque otorga al alma el poder de determinar su propio futuro. En las formas de plantas y animales no existe esta libertad. El ser humano sí tiene la elección de actuar de acuerdo con las leyes cósmicas o abusar de su libre albedrío e infringirlas. Si actúa contra las leyes de la naturaleza, es responsable y tiene que aceptar las consecuencias. La ley cósmica se conoce también como Dharma, la sutil ley divina que establece los valores y normas que rigen la sociedad humana. Los Vedas nos informan: Dharmantu Sakshat Bhagavat Pranitam. Dharma es la ley dada por Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. No podemos inventar nuestras propias leyes morales y éticas, igual que no podemos inventar nuestras propias leyes naturales. El Dharma
determina qué actos son legales y cuáles son ilegales, y es la responsabilidad del hombre estudiar esas leyes y actuar en armonía con ellas. Lo que realmente eleva la forma humana por encima de todas las demás formas de vida es su conciencia superior, que le permite comprender el Dharma, los conceptos espirituales. Si el ser humano pone esos conceptos en la práctica y sigue un proceso de autorrealización, puede llegar a purificar su existencia hasta tal grado que se capacita para salir del ciclo de repetidos nacimientos y muertes para siempre.